Año 1119. Mientras Europa huele a incienso barato, a sangre seca y a superstición medieval, 9 caballeros se aburren tanto en Jerusalén que deciden fundar una orden religiosa militar. ¿El propósito? Proteger peregrinos. La realidad, crear uno de los grupos más temidos, respetados y después masacrados por la historia. Bienvenidos a la biografía no autorizada de los templarios, esos monjes con espadas que en vez de rezar el rosario en silencio, lo hacían a los gritos mientras decapitaban infieles, y como si esto no fuera lo suficientemente épico, ahora Sabaton decidió meterle distorsión, doble bombo y una tonelada de historia con su nuevo álbum de este 2025 llamado Templars. Claro que los templarios es una temática que ellos ya venían abordando, escúchense varias canciones de trabajos anteriores que ahí están. Paréntesis, les recomiendo también La maldición del templario del grupo español Warcry, que es impresionante. Pero, porque claro, si hay algo que Sabaton hace bien, además de enseñarte más historia en 3 minutos que todo tu secundario completo, es ponerle soundtrack a las guerras, las causas perdidas y las gestas heroicas donde la gloria vale más que la vida. Y si hablamos de gloria, pocos ejemplos más explosivos que los templarios. Una orden que empezó prestando caballeros y terminó manejando más plata que la banca suiza antes de que la Inquisición los convirtiera en perseguidos humanos sobre la fogata pública. Una historia hermosa, pero llena de sangre. Aunque la realidad es que también hay que decir que fueron falsamente acusados de cargos de brujería y todo porque justamente el Papa quería el oro de los templarios. Ya vamos a estar hablando de eso. En fin, pero no te confundas, esto no es una conspiranoia sobre el Santo Grial, ni una oda a Nicolas Cage buscando el tesoro templario debajo de una iglesia, ni siquiera es respecto a una de las obras de Dan Brown. Por Dios, qué escritor malo. Acá vamos a estar hablando en serio, aunque con la ironía justa para recordarte que incluso los guerreros de Dios pueden caer cuando el poder molesta demasiado a los que firman los cheques. Deus Vult. Mientras suena música de flauta dulce de fondo, te aviso que estás por tragarte una narrativa mucho más oscura y compleja. Así que bienvenidos al lado medieval del metal. Así que ajusta tu armadura, llena tu copa de vino robado a algún monasterio y prepárate para recorrer los pasillos secretos del templo, donde la historia, la sangre y la leyenda se fusionan, porque los templarios existieron, los templarios murieron, pero ahora con Templars de Sabaton están listos para cabalgar otra vez al ritmo del power metal. Así que empiece la cruzada. Paso a explicarte el significado histórico de esta canción. Tenemos que empezar abordando un poquito de contexto, un poquito de origen. La fundación de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo tuvo lugar en un momento de efervescencia religiosa y militar. Tras la primera cruzada, que fue del año 1096 al año 1099, los cruzados cristianos lograron capturar Jerusalén, creando varios estados cruzados en Oriente Medio. ¿Me seguís hasta ahí? Bueno, sin embargo, el control de Tierra Santa no significaba seguridad. Los peregrinos europeos que viajaban a visitar los lugares sagrados eran asaltados o eran asesinados en los caminos por bandidos y por grupos hostiles. En respuesta a esta situación nació la idea de una orden que combinara las virtudes monásticas con el deber de proteger a los viajeros. Así que en 1119, este señor, cuyo nombre yo no sé pronunciar, pero que se escribe Hux de Payens, francés claramente, yo no lo sé pronunciar, déjalo en los comentarios, un caballero noble de la región de Champaña, que es Francia, se reunió con otros 8 caballeros y se comprometió a formar una hermandad armada con votos religiosos. Su propósito declarado era proteger a los peregrinos en el camino entre la costa de Java y Jerusalén. La idea de monjes que además fueran guerreros rompía con toda la tradición monástica, pero la necesidad de mantener el control sobre los santos lugares lo justificaba ante la iglesia. El rey Balduino II de Jerusalén les concedió alojamiento en una parte del complejo del antiguo templo del rey Salomón, en el monte del templo, lo cual les dio un nombre informal, que eran los templarios, como hoy los conocemos. Vivían austeramente
en la pobreza extrema y según las crónicas compartían incluso caballos entre 2 caballeros. Este detalle quedó inmortalizado en su sello oficial, que son 2 hombres montando un solo caballo, que es un símbolo de humildad y de sacrificio. Durante sus primeros años, habría que decir que la orden era más chica y era poco conocida, pero que terminó ganando más notoriedad con el tiempo gracias al apoyo de Bernardo de Claraval, que era uno de los teólogos más influyentes del siglo XII. Así que en el año 1129, durante el Concilio de Troyes, Bernardo ayudó a legitimar la orden ante el Papa y definió una regla basada en la de San Benito, que era adaptada a las necesidades militares. Este acto marcó el inicio del crecimiento exponencial de los templarios, quienes pasaron a ser un grupo de caballeros a una de las instituciones más poderosas de toda la cristiandad. Su estructura militar, su organización rígida y su obediencia directa al Papa les dio un lugar único en la cristiandad. En menos de 20 años, los templarios pasaron a ser una fuerza indispensable en la defensa de los territorios cruzados, ganándose respeto, ganándose poder político y riqueza. Y con ello comenzaron a sentar las bases de su futuro auge y también de su caída. Entonces, hablando también un poquito y ya de manera un tanto más seria de las características y del poder de los templarios, habría que decir que ellos fueron pioneros en lo que podríamos llamar una fusión entre la vida espiritual y la misión bélica, algo hasta ese momento inédito. Juraban los mismos votos que cualquier monje: castidad, obediencia y pobreza, pero su rutina diaria también incluía entrenamiento militar, combate y defensa territorial. Vivían bajo una regla estricta donde las distracciones mundanas estaban prohibidas. Por ejemplo, no podían jugar a juegos de azar, cazar por diversión, no podían ni siquiera reírse demasiado fuerte, y esto es verdad, la disciplina era clave. Sin embargo, esa vida austera no impidió que con el tiempo acumularan varios recursos económicos y territoriales. Cada vez más nobles y cada vez más reyes les donaban tierras, castillos y plata a cambio de indulgencias o favores espirituales de la época. Además, los templarios demostraron una impresionante capacidad de administración financiera. Establecieron granjas, molinos, redes comerciales e incluso alquilaban sus flotas. Su red de propiedad se extendía por toda Europa y por Tierra Santa. Pero bueno, además del poder económico que tenían los templarios, eran una fuerza, como dije, militar de élite. Lucharon en todas las grandes cruzadas y batallas importantes, desde Jerusalén hasta Antioquía y Acre. Su código de combate era riguroso, jamás retrocedían si no eran superados por al menos 3 veces su número. En el campo de batalla vestían con sus características túnicas blancas, con la cruz roja, que era el símbolo de la pureza y sangre derramada por Cristo. Muchos los consideraban invencibles, pero este crecimiento también generó requemores en las altas esferas del poder. La orden no respondía a reyes ni a príncipes, sino directamente al Papa. Controlaban rutas, riquezas y castillos. Su ejército no pertenecía a ningún país. A medida que se expandían, también crecían las tensiones entre los templarios y las autoridades seculares. Ese poder absoluto, que era económico, militar y religioso, terminó por hacerlos temidos y odiados por muchos. Pero todo lo que sube tiene que bajar. Tenemos que hablar de la decadencia y la caída de los templarios. Puede ser que se hayan ido corrompiendo un poco con el tiempo. A comienzos del siglo XIV, que es el mismo siglo en el cual se escribió la Divina Comedia, la suerte de los templarios cambió drásticamente. Tras la caída de Acre en 1291, el último bastión cruzado en Tierra Santa, su razón de ser, que era la defensa de los santos lugares, comenzó a perder fuerza, se empezó a amainar. Ya no había una guerra santa que justificara la existencia de una orden militar tan poderosa y muchos empezaron a cuestionar su propósito y la riqueza acumulada. En Francia, el rey Felipe IV, también llamado Felipe el Hermoso, busquen una foto, un retrato de lo que era el rey Felipe. ¡Qué bajos que estaban los estándares!, ¿viste? Bueno, parecen las minitas de alto valor de la época. No importa, el rey Felipe el Hermoso, asfixiado por las deudas, muchas de ellas con los templarios, dio una oportunidad de saldar las cuentas
y de eliminar a un rival incómodo como ellos. Convenció al Papa Clemente V, bajo presión política hay que decirlo, para iniciar una investigación por una supuesta herejía, idolatría, sodomía y otros cargos infundados. Y el día 13 de octubre de 1307, en una operación secreta y coordinada, todos los templarios en Francia fueron arrestados y sus bienes confiscados. Los detenidos fueron sometidos a torturas brutales para arrancar confesiones forzadas. Algunos admitieron crímenes absurdos como escupir sobre la cruz o adorar ídolos demoníacos como Baphomet, figuras que después alimentarían siglos de teorías conspirativas. A pesar de lo dudoso de las pruebas, el Papa finalmente cedió y disolvió oficialmente la Orden del Temple en el año 1312, mediante la bula Vox in Excelso. El último gran maestre, Jacques de Molay, fue ejecutado en 1314. Fue quemado en la hoguera. Antes de morir en la hoguera, según la leyenda, maldijo al Papa y al Rey, vaticinando que ambos iban a morir en el plazo de un año. Y curiosamente, así fue. Clemente V murió un mes después y Felipe IV, el Hermoso, unos meses más tarde. Desde entonces, la historia de los templarios se tiñó de tragedia, injusticia y misticismo. Dato como ya mencioné, la banda española Warcry, en su canción La maldición del templario, habla justamente de esta supuesta maldición que les lanza el gran maestre Jacques de Molay antes de morir en la hoguera. En fin, con la disolución de la Orden del Temple, muchos de sus bienes fueron transferidos a los caballeros hospitalarios, pero gran parte se perdió o fue absorbida por las coronas. Algunos templarios lograron escapar, esconderse o integrarse a otras órdenes. Sin embargo, su desaparición abrupta dejó un vacío y también muchas preguntas sin respuesta. Por último, me gustaría hablar de su mitología, de su legado. Aunque la orden desapareció oficialmente, su legado se volvió inmortal. A lo largo de los siglos, muchos templarios se convirtieron en objeto de mitos, leyendas y, como dije, teorías conspirativas. Su repentina caída, sus riquezas ocultas y los rumores de conocimientos esotéricos e incluso alquímicos alimentaron la imaginación popular. ¿Realmente adoraban al demonio, custodiaban el Santo Grial, el Arca de la Alianza o alguna reliquia sagrada? Estas preguntas aún resuenan en la cultura popular. Muchos escritores medievales y modernos sugirieron que los templarios descubrieron saberes ocultos en Jerusalén, especialmente al excavar bajo el templo de Salomón. Y hay que decirlo, hay muchísimas teorías sobre el conocimiento de un personaje tan influyente en la cultura antigua como lo fue el rey Salomón. El famoso libro de Salomón, incluso hay teorías conspirativas que dicen que podría haber tenido acceso a saberes o información alienígena, pero eso es algo para el otro día, que por más que suene ridículo, tiene sus puntos fuertes. En fin, este conocimiento fue una de las razones de la persecución de los templarios, y en épocas más recientes se los vinculó con la masonería, con los Rosacruces y con otras organizaciones secretas. Aunque no existen pruebas muy sólidas de estas conexiones, el misterio sigue alimentando novelas, películas, videojuegos y, por supuesto, canciones, como lo que estamos hablando ahora. Hay autores como Umberto Eco, ya mencioné a Dan Brown, que a mí en lo personal no me gusta, o Benjamin Lake, han usado elementos templarios para crear tramas que mezclan historia, teología y ficción. Tenemos, por ejemplo, el Código Da Vinci, que sugiere que los templarios protegían un secreto que podía cambiar el curso del cristianismo. Tenés el videojuego Assassin's Creed, en donde aparecían como una organización secreta que busca el control mundial. Todo esto se mantuvo vigente en su figura hasta nuestros días. Históricamente, la influencia de ellos en los sistemas bancarios, en el arte de la guerra y la política eclesiástica medieval es innegable. Y en lo simbólico representan el arquetipo del guerrero sagrado, aquel que lucha por una causa divina, con una espada en la mano y un rosario en la otra. La Cruz Roja, sobre el fondo blanco, es hoy un emblema universal de poder, fe y misterio. Incluso hoy existen grupos que afirman ser herederos espirituales o filosóficos de la Orden del Temple. Algunos
Son fraternidades, otros son sectas o asociaciones cristianas tradicionales, aunque ninguna puede trazar un linaje directo comprobable. La influencia de los templarios sigue viva y su historia continúa generando debates, estudios y fascinación global.